todos, bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV, llegando a lo largo y ancho del país a través de la pantalla de CRTV, la señal dedicada, especializada a la ruralidad que se ve más y mejor en el interior del país, y por eso el Plan Agropecuario también está acá. Les comentamos que vamos a tener un programa riquísimo, vamos a estar compartiendo la palabra de varios técnicos del Plan Agropecuario y también de otras instituciones, ya que estuvimos presentes en la estación experimental de la Estanzuela de INIA. Allí se iba a realizar una jornada que se suspendió por razones climáticas, pero tuvimos la oportunidad de conversar con investigadores de la institución para conocer diferentes materiales, diferentes pruebas que allí se estaban realizando y que iban a ser las protagonistas de esa actividad. Así que agradecemos a los investigadores, a Félix Gutiérrez, también a Federico Condon y por supuesto a Ernesto Restaino, que facilitó primero que estuvieran los investigadores conversando con nosotros y también una recorrida que siempre vale la pena en esa estación experimental, una joyita del departamento de Colonia y del país, realmente siendo una zona hermosa, también una estación experimental del primer mundo. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de las y los protagonistas del programa de hoy. Compartimos los avances. En el programa de hoy vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Colonia y coordinador de la Regional Litoral Centro, sobre el estado de las pasturas implantadas en la zona suroeste. También con el técnico vamos a estar conversando sobre aspectos operativos como es el ingreso y egreso de animales en el pastoreo de un cultivo de raigras. Visitamos la estación experimental de la Estanzuela de INIA. Allí conversamos con Federico Condon, investigador, mejorador genético, sobre dos materiales, avena columba y avena capelo. En la misma instancia charlamos con el ingeniero agrónomo Félix Gutiérrez sobre el cultivo de alfalfa chana con festuca mediterránea, sobre sus características, particularidades y logros. Conversamos con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, técnico del Plan Agropecuario, sobre el estado del rodeo de cría. También realiza recomendaciones en esta época del año cuando comenzaron las pariciones. Esa recorrida que estuvimos compartiendo en la estación experimental de la Estanzuela, también estuvo presente el técnico de Colonia, el ingeniero agrónomo Julio Perrachón. Bueno, también conocer las diferentes variedades, materiales, tal vez un recorrido personalizado para nosotros dos, y aprovechamos la oportunidad para tener la palabra de Julio y conocer cuál es el estado actual de las pasturas implantadas en el suroeste del país, y también aprovechando a que realice algunas recomendaciones pensando en que se aproxima el verano y cuál es el forraje que podemos estar pensando en implantar. Bueno, después de estas precipitaciones a mediados de agosto, que la verdad que en el sur del país estaba necesitando mucho y fue muy variado en esta semana, en un total en algunos lugares de 100, de 80, de 70, la verdad que vino muy bien para las pasturas, fundamentalmente las alfalfas, las festucas. Se ha habido una respuesta muy buena. Ya los días ahora son más largos, no estamos en la primavera, pero la cosa cambia, ya se ve respuesta. Las intersiembras de avena y raigras, la verdad que se ve una explosión muy buena. Eso acompañado a la alta nitrificación que hay en el suelo gracias a la seca, y bueno, eso es un poco la situación. Después, otra característica, y este año 23 ha sido impresionante y la tenemos que tener en el recuerdo, todo lo que han producido las avenas. La verdad que al ser un otoño, invierno seco, han producido mucho. La gente se la jugó, tanto avenas negras de ciclo corto para hacer reserva, o las amarillas también para hacer reserva. La verdad que fue un año para el recuerdo en avenas. En años normales y con lluvia,
las avenas ya a partir de junio, julio, cuando hay mucha humedad, dejan de producir, pero bueno, agosto ya por supuesto encañadas las avenas, pero con muy buen forraje, la gente pudo hacer mucha reserva, por lo tanto agradecer a la avena y hay que tenerla en cuenta. Nosotros en el plan agropecuario ya la venimos llamando no verdeo de invierno, sino que verdeo de otoño. El momento justo es siembras de febrero y este año lo demostró. Y en cambio el otro verdeo de invierno, que es el ryegrass, este año por la falta de agua, como el año pasado, en mediciones del seguimiento forrajero, el año pasado nos dieron entre un 15 y un 20% menos de forraje en los ryegrass, explicado por la lluvia. Este año pasó lo mismo, recién ahora vemos un crecimiento más importante y como se dice siempre el ryegrass, cuando es tan bueno y viene bien el clima, a los 30 días estamos para otro pastoreo, recién ahora. Y bueno, y lo otro que se caracterizó este otoño-invierno, los problemas de nitrito, por lo tanto los pastoreos no pudieron ser muy rasantes, hubo gente con muerte de animales por intoxicación de nitrito y nitrato, pero bueno, en resumen, estas aguas han sido muy importantes para las pasturas, también para la gente que sembró en otoño, que fueron con algunas complicaciones y problemas de insectos. Estas aguas va a ayudar y va a consolidar esas praderas. Y por supuesto, la gente que no pudo sembrar porque no se animó por la falta de lluvia, todavía estamos, fin de agosto, septiembre, una época buena para sembrar praderas, fundamentalmente alfalfa. No más de septiembre porque está muy cerca el verano y como sabemos, cuanto más cerca, menos crecimiento radicular y menos capacidad de sobrevivir el verano. Por lo tanto, agradecidos y como siempre decimos, el agua, lo primero que nos cambia es el ánimo y después, por supuesto, todo el crecimiento de forraje, que como en todos los sistemas ganaderos o lecheros, estamos apostados a producir mucho forraje en primavera para hacer reserva y para lograr las eficiencias que necesitamos en este año complejo. En los ryegrasses, como hemos visto, están en un color azul oscuro, por lo tanto hay que seguir teniendo precaución y más cuando los animales no tienen otra comida. Es diferente en un tambo que están con silo, grano, ahí se diluye, y lo otro, como vemos en muchos predios, ya le han agarrado la mano, no pastorear al ras, hacer un pastoreo primero selectivo y después abrirle la franja para que coman más suave y como siempre monitorear, pero todavía a pesar de que llovieron 80-100 milímetros, creemos que en el suelo hay mucho nitrógeno y hay que tener en cuenta. Sabemos que los verdeos ya se están encañando, fundamentalmente avena, pero bueno, como siempre en esto de la agropecuaria, estar permanentemente monitoreando para no tener sorpresas y lograr una mejor gestión. Ya estamos en fin de agosto, ya hay que pensar en la rotación para los verdeos de verano. Son un mal necesario, tienen un costo importante, pero ayudan a cuidar las pasturas y aliviar y poder hacer reserva en las pasturas. Por lo tanto, sí, los verdeos de verano son importantes y ahí hay opciones para poder sembrar temprano. Recordar el Sudan Grass, a partir del 15 de octubre es posible, soporta mejor las heladas que los otros sorgos. Y bueno, si estamos hablando 15 de octubre, 2 meses para atrás, estamos hablando que en septiembre ya deberíamos empezar los barbechos para tener después 2 meses de barbecho. Por lo tanto, muchas de esas avenas que se están encañando o esas avenas que se destinaron para reserva, es un buen barbecho para pensar en los Sudan. Después, si queremos la opción de sembrar sorgo forrajero, ahí ya deberíamos de ir para el mes de noviembre, que bueno, todavía tenemos un tiempo para seguir pastoreando algún ryegrass o alguna pradera vieja. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Que no se puede
Carne, bovina, ni suina, ni ovina. Ponerse las pilas, no dejes que pasen. Aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen. La fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semilleres, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales. Tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, pues no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar. Productos veterinarios no pueden pasar. Los lácteos no pueden pasar. Ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar. Los huesos o plumas no pueden pasar. Los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, pues no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. También con el ingeniero Julio Perrachón hablamos de aspectos prácticos. En este caso, cuándo y cómo ingresar a un cultivo de raigras y cuándo retirar los animales. Bueno, nos encontramos en un cultivo de raigras para pastoreo, por supuesto. Ya está por entrar en el tercer pastoreo. Y bueno, lo que vamos a contarle acá, cuál es la altura de ingreso ideal para la pastura y para los animales, la altura ideal del cultivo, de vuelta, para la mejor producción de forraje y la mayor utilización de los animales. Y bueno, como vemos, el cultivo está con un color muy bueno, niveles muy buenos de nitrógeno. Y bueno, cuando nos indica en qué momento está, el número de hojas. Por lo tanto, lo que hacemos es sacar una muestra, revisar. Por supuesto que hay de todo, pero bueno, acá vemos un macollo que tiene una hoja que fue comida, otra hoja expandida, la otra ya está por expandirse totalmente,
y tenemos un tercio de hoja. Por lo tanto, acá está 2 hojas y 1/3. Esto sería lo ideal, llegar a 2 hojas y media. Acá vemos otro macollo, una hoja ya expandida, la segunda y una media, 2 hojas y media. Si seguimos analizando los diferentes macollos, este también, 1, 2 y media. Y bueno, algunas capaz que como esta tienen menos, ¿sí? Porque esta ya está comida. Acá hay algunos, por supuesto, macollos más chicos. Esta tal vez. Pero bueno, en promedio, este cultivo de ryegrass está a punto para ingresar. 2 hojas y medias, lo que acá vamos a lograr. Excelente producción de forraje, ¿sí? Por lo que pueda levantar al animal y lo que puede aportar la pastura. ¿Qué pasa si se nos pasa este cultivo? Que con toda seguridad, con el clima como está, se nos puede pasar. Cuando llega a 3 hojas reales, ya se empieza a cenecer la hoja más vieja. Por lo tanto, evitemos eso. Y lo otro que hay que evitar en gramíneas es el encañado, ¿sí? Que el encañado es cuando el punto de crecimiento empieza a subir hasta transformar en la espiga. En este caso, por supuesto, así como está el cultivo, no hay problema de encañado y por lo tanto el animal no tiene problema de comer el punto de crecimiento. Con toda seguridad, más centrado en la primavera, empieza a subir el punto de crecimiento y lo que hace el animal cuando lo come la futura espiga y eso termina matando el macollaje. Que si queremos forraje hay que evitar eso, por lo tanto el pastoreo en ese momento, el pastoreo continuo es fundamental para evitar que los cultivos se pasen, se encañen y por lo tanto dejen de producir. El otro criterio que tenemos que tener en cuenta para manejar bien, en este caso un ryegrass, es cuál es el momento de sacar los animales o cuál es el remanente. Bueno, ahí lo que hay que buscar es dejar entre 4 y 5 centímetros, 3 dedos, es lo ideal como remanente. Lo importante es comerlo lo más parejo posible, por lo tanto, ahí sí es clave para lograr que toda esa parcela quede comido a esa altura, es lograr altas cargas, ¿sí? Y de forma instantánea. Así los animales comen mucho más parejo. Lo otro que tenemos que evitar para no castigar, en este caso el ryegrass, es hacer un sobrepastoreo después de las 48 horas de sacar los animales. Por eso también el uso de alambrado eléctrico, un hilo eléctrico adelante y atrás es fundamental para no sobrecomer el rebrote. Eso es un poco los criterios que tenemos que tener en cuenta al momento de sacar los animales. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir,
mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas, de fácil realización y bajo costo, aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. En esta recorrida que hiciéramos por la estación experimental de La Estanzuela, junto a Julio Perrachón, junto a Ernesto Restaino, conversamos con el ingeniero agrónomo Federico Condon, mejorador genético, investigador, quien se refiere a 2 materiales que se iban a estar presentando en la jornada. Primero, la avena columba, que ya está en el mercado, y luego avena capelo, que próximamente se va a estar comercializando a un nivel más masificado. Pero conversamos con el investigador sobre las particularidades y características de estos 2 materiales. Y vamos a ver 2 parcelas, una parcela de avena columba, sembrada en la unidad de ganadería, que fue sembrada en junio y que tiene como destino producción de heno y de reserva. En ese caso es un material liberado en el 2012, que es un material de primera generación entre cruzas de plantas seleccionadas de avenas amarillas, derivadas de 1095, y avenas blancas obtenidas de la colección de la Quaker Oat Nursery, que fue seleccionada básicamente para pastoreo y para doble propósito. Es un material de muy alta producción, de buena producción de grano, y que viene ocupando un porcentaje interesante del mercado, que viene incluso en aumento con el paso del tiempo, a pesar de que, bueno, su sanidad de repente ya no es tan buena como fue originalmente en el momento de su liberación por la ingeniera Rebufo en el 2012. Ese era el primer material que íbamos a ver, y que es un material que tiene su nicho y que está siendo utilizado también incluso en algunos casos como puentes verdes también, o para manejos como puede ser el de rolado, y que es uno de los materiales de genética ígnea que ya tiene un buen tiempo en el mercado y que ha comprobado su productividad y sus características en forma repetida.
tenemos como dos ciclos de producción diferentes, ¿no? La avena entra primero en la producción, muchas veces cuando se cultiva como verdeo. La avena, como cultivo en general, se puede sembrar en nuestras condiciones en la primera quincena de febrero o antes, sin absolutamente ningún problema, lo cual es anterior a las fechas de siembra de ryegrass y por lo tanto o entrega forraje antes y ocupa de esa forma un sitio en una rotación forrajera que a la salida del verano, entrada del otoño, tiene huecos, tiene baches, porque todo lo que es invernal ya básicamente todavía no ha empezado a producir, lo que es estival está culminando su ciclo y perdió calidad o ya no tiene crecimiento, y muchas de las pasturas permanentes están o en periodo de implantación o para ser sembradas. Entonces queda como remanente las pasturas de segundo y de tercer año, que son las más castigadas en ese momento del año, y un verdeo como la avena tiene su lugar, sobre todo en años en los que no sobra el pasto, en años donde hay escasez de agua también, ¿no? Sembrarla con ryegrass significa tener una oferta de forraje más temprano y obtener el ryegrass a posteriori que estira el ciclo de producción de pasto también. De todas formas, también hay que considerar la siembra separada, ¿no? Que el ryegrass se siembre más tarde, porque normalmente se adapta mejor a siembras de marzo, más tardías que la avena. Yo esperaría un piso de 6.000 kilos por hectárea de materia seca, con un potencial que va a depender un poco de las condiciones climáticas. Este ha sido un año con gran disponibilidad, sobre todo de nitratos, de nitrógeno por parte del suelo, que ha llevado a que algunos verdeos en condiciones de pastoreo exclusivo se vean limitados en su capacidad de ingreso acá en Estanzuela. O sea que podría llegar, incluso a nivel experimental, ha llegado hasta producciones superiores a los 10.000 kilos en algunos casos. Y con fechas de siembra de junio creo que el potencial puede estar presente, sí, sin ningún problema. Se adapta muy bien a siembras tempranas, tiene un ciclo de floración que es un poco más corto que 1095A, que es una de las referencias más conocidas, y por lo tanto el primer pastoreo es clave, es importante porque asegura que el material macolle y que los distintos macollos rompan su sincronía y por lo tanto no haya una inducción floral temprano. Aparte es un material que también en condiciones como las que tuvimos este año levanta el punto de crecimiento, pero no larga temprano la panoja, lo cual puede llevar a que se piense que todavía está vegetativo y después de un pastoreo con mucha acumulación el material no rebrote. En ese caso lo que se recomienda es cortar los tallos, abrirlos longitudinalmente con algo filoso, con una gilete o algo similar, y fijarse dónde está el nudo. Ese es el punto de crecimiento de donde viene el rebrote de la planta después de un pastoreo, y si está por encima del nivel que tiene acceso los animales o el corte, significa que esa planta no va a rebrotar y por lo tanto podría ser más conveniente guardar esa parcela para heno, ¿no? Sabiendo que es un uso final. El material nuevo, que es el que estamos aquí enfrente ahora, que es Inia Capella, es un material diferente, es un material de ciclo que puede tener entre 10 a 20 días más largo que 1095A y es un material netamente forrajero. No lo tenemos evaluado y no tiene tan buen comportamiento como Columba para doble propósito, pero sí es excelente material forrajero. Acá en Estanzuela se adapta muy bien a siembras muy tempranas, por lo cual esperamos que incluso en el norte del país también tenga una muy buena adaptación. Son materiales que combinan requerimientos de frío y también de fotoperíodo para la inducción floral, lo que asegura su permanencia vegetativa durante mucho tiempo y por lo tanto se adapten a manejos que tal vez no sean óptimos. O sea, incluso con acumulación de forraje y cuando empiezan a levantar en volumen, toleran muy bien el pastoreo y tienen muy buen rebrote. Digo, en este caso este material
Ya entrando en agosto se mantiene completamente vegetativo y ofreciendo forraje. La variedad nueva sería el segundo cultivar que en este momento Inia tendría en el mercado que se puede considerar forrajero, y es un material que nosotros llamamos de segunda generación. Este material ya tiene más ciclos de selección entre materiales de avena blanca y materiales de origen bizantino, y también se caracteriza por muy buena sanidad, sobre todo sanidad de hoja. Es un material que tiene buenos, o sea, estamos en la etapa inicial, fue licenciado este año, y estamos en etapa inicial de multiplicación de semillas. Esperamos que el año que viene haya disponibles las primeras disponibilidades de semilla comercial. La expectativa es que ande muy bien. No vemos nada distinto a otras avenas para que no funcionen mezclas tampoco, pero bueno, tenemos que avanzar un poco más en ese campo. En la capela creemos que es un cultivar que tiene capacidad para competir la estanzuela 1095A. Un cultivar público con excelentes características forrajeras, es la referencia que tiene todo el mundo, y creo que debe ser el segmento más importante del mercado en avenas en este momento en Uruguay. Es el testigo duro, difícil de batir, de vencer, de ganarle, y que está en el mercado desde los años 30. Entonces, pero es un cultivar que con el paso del tiempo se ha vuelto susceptible a roya de hoja, a roya de tallo, y que está empezando a tener problemas en el tema de producción de semilla. Entonces, capela, un cultivar que se empieza a aparecer mucho en cuanto a ciclo y capacidad forrajera, sano y con buena producción de semilla. Capela además es un cultivar cuyo peso de semilla es relativamente bajo, lo cual permite reducir las densidades de siembra en kilos por hectárea. Y eso también creemos que es un factor que va a ser importante en la adopción del cultivar. Lo más temprano posible, siempre y cuando haya agua disponible, o predicciones de lluvia, o haya llovido recientemente que asegure la implantación. Nosotros lo venimos sembrando sistemáticamente en la primera quincena de febrero, y es un material que anda espectacular. En esta recorrida en la estación experimental de La Estanzuela estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Félix Gutiérrez, investigador del Departamento de Pasturas de Inia, quien se refiere a una parcela que allí se iba a estar visitando en el marco de esta actividad, donde se había plantado alfalfa chaná con festuca mediterránea. A las características de este cultivo se refiere el investigador. Bueno, en este caso estamos ante una pastura de alfalfa cultivar chaná en mezcla con una línea experimental de festuca mediterránea, que en este caso denominamos IGP5. Bueno, como normalmente todos los productores manejan el concepto en nuestros esquemas de producción de pasturas donde se incluye la alfalfa, cuando la alfalfa no se realiza en forma pura, normalmente está acompañada o por festucas continentales o por dactilis. Dactilis priorizando un poco lo que es la producción estival, de forma de acompañar el crecimiento de la alfalfa, y festucas continentales dependiendo del ciclo de la festuca, apuntando a un aporte complementario con la alfalfa, pero aportando más desde el inicio en forma temprana. En el caso de esta validación que estamos hablando y que la estamos llevando a cabo desde hace 3 años, es una línea experimental que venimos trabajando de festuca mediterránea, que la diferencia que tiene con las festucas continentales es que tiene altas tasas de crecimiento durante otoño-invierno. Luego en la primavera produce bien, y luego antes del verano empieza en cierta forma a apagarse la festuca. Ahí reduce su tasa de crecimiento y entra en lo que sería un proceso de semidormancia durante el verano,
lo cual de cierta manera es bastante útil desde el punto de vista de la persistencia de la pastura. Una pastura que no está creciendo, una planta que está en un proceso de semidormancia, normalmente no tiene pérdidas de planta durante ese periodo de estrés estival que es normal. Entonces, ahí empezamos a trabajar en lo que sería el nicho para un tipo de festuca de este tipo. Y una de las opciones que visualizamos es la complementariedad en una mezcla con alfalfa. Y ahí empiezan a jugar otros factores, desde el punto de vista de que no estamos hablando de especies que sean complementarias en crecimiento de acuerdo a la época, sino en especies que son contrastantes en crecimiento. En esta mezcla, la festuca mediterránea va a estar produciendo fuerte durante otoño e invierno, luego reduciendo esa tasa de crecimiento en la primavera, y la alfalfa, en este caso el cultivar chaná, va a estar produciendo fuerte en lo que es primavera, verano y disminuyendo en lo que es el otoño. ¿Cuál era el desafío acá? Era lograr la complementariedad entre esas dos especies y validar el concepto en un esquema de pastoreo a nivel de unidad productiva, que tanto podría, en este caso fue en la unidad de ganadería con pastoreo de novillos que están en terminación, pero también podría ser en tambos, en sistemas de producción de leche, donde sea una recría o vacas en ordeña. Y bueno, luego de 3 años de seguimiento de esa pastura, en la cual se realiza un seguimiento en evaluación de producción de materia seca, en determinación de calidad, alturas de entrada, alturas remanente, todos los aspectos que hacen a un seguimiento de la pastura. Luego de 3 años vemos una muy buena complementariedad entre el nuevo material mediterráneo y la alfalfa. Vemos que la pastura persistió. Sus 2 veranos previos fueron 2 veranos en situación de sequía, lo cual es muy alentador desde el punto de vista de que ese mecanismo que decimos de semidormancia durante el verano se expresó. Si uno venía acá a esta situación de chácara durante verano, uno lo que veía era la alfalfa produciendo, obviamente limitada por las condiciones hídricas, y la festuca, lo que se veía era el remanente de festuca a nivel de suelo en forma casi que seca, pero la planta estaba viva. Cuando empezó a restablecerse las condiciones de humedad durante el otoño, obviamente se realizó un pastoreo de la alfalfa, se realizó una fertilización nitrogenada para inducir ese crecimiento de la gramínea y la festuca comenzó a producir. Si vamos a lo que son datos de producción de materia seca y cuándo se expresaron durante los 3 años que venimos haciendo el seguimiento, existe mayor crecimiento y mayor aporte en materia seca desde la festuca durante otoño y durante invierno que lo que aportaba en la mezcla la alfalfa. Por ejemplo, para mencionar algunos datos, en un segundo año de producción durante el otoño, en la mezcla, en un pastoreo que se realizó que produjo en el entorno de 4.000 kilos de materia seca, más de 2.400 kilos de materia seca venían de materia seca de la festuca y en menor proporción de la alfalfa. En invierno pasó lo mismo, el mayor aporte viene desde el lado de la festuca de materia seca y luego en primavera eso se revierte y la alfalfa empieza a aportar en el entorno de un 70% del total de materia seca y la festuca pasa a ser un 30% de ese componente. Ese material que estamos trabajando esto básicamente es una prueba de concepto donde nosotros a nivel de mejoramiento genético todavía seguimos trabajando con el material, seguimos tratando de afinar ciertos aspectos para que a futuro sea un material que pueda estar disponible en el mercado. Un punto bien interesante que quisimos probar desde el inicio, nosotros conocíamos la planta, conocemos, el que conoce de festucas mediterráneas, que si bien han sido introducidas en el Uruguay, existe un cierto bagaje de experiencia con esos materiales que no tuvieron en su momento una repercusión importante por distintos aspectos de manejo que no se lograron ajustar desde mi punto de vista. Nosotros sabemos que las festucas mediterráneas son bastante más erectas que los otros tipos de planta, entonces a veces eso da lugar a entrada de malezas o algún otro tipo de problemas cuando no se complementa con otra especie. Como pensamos complementarlo con alfalfa en este caso,
quisimos ir un paso más allá y decir, bueno, en una siembra convencional donde se realizan espaciamientos a 19 centímetros, la semilla va mezclada en la misma línea, ¿qué otra alternativa tenemos de forma de lograr mayor cobertura de suelo? Entonces evitar todo lo que sea problemas de ingreso de malezas, tratar de potenciar la utilización del nutriente cuando en el momento de fertilizado y ese tipo de aspectos. Entonces manejamos dos esquemas de siembra. Una siembra cruzada a 90 grados y una siembra cruzada a 30 grados. Eso lo venimos evaluando, todavía tenemos que trabajar un poco con la información, pero básicamente los aspectos principales que nos viene dando y nos viene sugiriendo el trabajo es que estas siembras cruzadas lograrían una mayor cobertura de suelo en forma más temprana versus la siembra convencional a 19 centímetros, y eso durante los 2 primeros años estaría repercutiendo en una mayor precocidad de esa pastura, lo cual lo mostraron bastante los datos, donde un análisis primario nos muestra potenciales de producción un poco por encima de lo que son 2 toneladas de materia seca a favor de los materiales de la siembra más cubierta con respecto a la otra siembra convencional. Esos son datos que tenemos que trabajarlo bastante más. Bueno, pero es una punta interesante en cuanto a cómo afecta los distintos tipos de siembra la productividad de la pastura, tanto en los primeros años como eso trasladándose a un tercer o un cuarto año. En la medida que incluimos alfalfa en las mezclas, estamos pensando en 4 o 5 años e incluso en algunos casos un poco más. Tenemos buenas experiencias de 3 y 4 años, no solamente a nivel de unidades productivas, sino que fuera de Iña en campo de productores, donde han persistido muy bien en un tercer y un cuarto y ya llegando casi que a un quinto año. Como experiencia, digamos, general, claramente incide mucho el manejo que le realicemos, eso es claro. Acá tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo durante todo el año. Normalmente siempre decimos, tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo durante primavera, verano como aspecto principal, pero en este caso donde estamos complementando 2 especies contrastantes en ciclo, donde cuando una va a estar haciendo un aporte alto, la otra va a estar por debajo, en todo momento tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a lo que es remanente de altura y hacer un manejo adecuado. Pero teniendo en cuenta esos aspectos, la verdad que hemos tenido muy buenas producciones y la persistencia de la pastura ha sido lo que esperábamos en un inicio, aportando hasta un cuarto año a altos niveles. Claramente es una pastura que se comporta muy bien en situaciones de clima complejo como los años que hemos tenido y ha logrado una destacada persistencia. Si vemos con respecto a otras festucas y otras mezclas que no incluyen festuca mediterránea, la verdad que se destaca por encima en cuanto a la persistencia. Y en cuanto al manejo que decías, los aspectos a considerar son alturas de remanente en el entorno de 8 o 10 centímetros. Lógicamente en el verano vamos a tener en cuenta la altura remanente de la alfalfa, otoño-invierno, inicio de primavera, la altura remanente de la festuca. Y el punto es buscar una complementariedad intermedia sin perjudicar a ninguna de las 2 especies en los distintos momentos. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie,
Cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida a estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.u. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen la fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semilleros, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche, manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta las pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales.
Estamos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre el estado del rodeo de cría, cuál es la situación actual, qué se puede estar esperando que ocurra en estas circunstancias cuando ya están empezando las pariciones, recomendaciones de manejo sobre el rodeo de cría por parte del ingeniero Montes. Son momentos en estos donde estamos empezando las pariciones en los rodeos de cría y bueno, en cierto modo son momentos difíciles porque bueno, hay que atender a las vacas que están pariendo, en eso hay que tener la mayor atención posible y no dejar que los vientres digamos, pasen un periodo o demasiado tiempo en una de esas complicados como para parir y ahí bueno, hay que atenderlos a tiempo como para poder que ese momento de la aparición no sea traumático para el animal y no se traduzca en un problema que nos vaya a atrasar todo el proceso. Acá el animal va a parir, llega un proceso de recuperación de todo lo que es el aparato reproductor y nosotros tenemos que lograr de que ese proceso sea lo más rápido posible para que el animal pueda entrar en celo lo más temprano posible. Entonces, bueno, para eso justamente tenemos que evitar que los trastornos que se produzcan durante la aparición sean lo menos posible. Y de esa forma no agregarle otro factor. Ya venimos de una situación en cierto modo complicada, gracias a Dios el invierno fue relativamente bueno y no nos hizo perder demasiados kilos en la mayor parte de las situaciones, cosa que en un momento se podía llegar a esperar, o sea, planteado el inicio del invierno con una situación de forraje muy limitante, podíamos esperar eso, bueno, gracias a Dios no se dio en la mayor parte de los casos, entonces bueno, hoy estamos empezando a enfrentar las pariciones, por lo que hemos visto la mayor parte de los ganados están preñados temprano, eso ayuda mucho porque tenemos toda la primavera por delante y bueno, llovió ahora, preveemos que puede ser una primavera que pueda estar buena, cosa que hace varios años que no se viene dando. Entonces, bueno, vamos a capitalizar de la mejor forma eso. Por eso digo, no agregarle un factor que pueda llegar a complicar la recuperación de ese vientre para hacia adelante. Ahí tenemos que tener en cuenta, como siempre, que las vacas de primera cría pueden ser las más complicadas porque es un animal más chico, puede tener algún problema, entonces atenderlo a tiempo como para que ese animal de vuelta no sufra y no pase este periodo traumático, lo pase de la mejor forma posible. Después de ahí ya tenemos que empezar a mirar a ver cómo justamente se va dando la evolución de la condición corporal de los diferentes rodeos. Otra vez, la vaca de primera cría es la más complicada de todas. Eso, en la medida que lo podamos hacer parir aparte, en un potrero aparte, para poderle dar mejor condición a esos animales, o sea, darle mejor situación de pasturas a esos animales, es mejor. Inclusive podemos agarrar del lote de vacas aquellas que estén en inferior condición corporal y en función de eso, bueno, poderles dar alguna pastura un poco mejor como para que esos animales puedan criar bien el ternero y a su vez recuperarse lo más rápido posible para volver a alzarse tempranamente. Entonces ahí, bueno, tenemos que ir jugando un poco con las cosas como para poder lograr eso. Por otro lado tenemos las vaquillonas que vamos a entorar por primera vez, que bueno, eso recordemos, ya las tenemos que venir preparando desde antes. Ahora si nosotros las apuramos mucho, vaquillonas que estén muy atrasadas, lo único que vamos a hacer va a ser engordarlas y ellos no van a acompañar el desarrollo. Entonces es probable que si le damos una muy buena pastura, esos animales van a llegar con el peso al momento de entore, pero no van a llegar con el desarrollo. Entonces van a estar pesadas, pero no se van a estar alzando y lo que nosotros tenemos que buscar es que lo hagan de esa forma, o sea, que se alcen temprano, así empezamos el ciclo reproductivo en buena forma. Entonces ahí, bueno, tenemos que tener un poco de cuidado para ver cuáles son los animales y en qué estado están
para poder empezar a prepararlos para ese momento. Lo otro que hay que preparar son los toros. Recordemos, según lo que los compañeros veterinarios siempre nos alertan, es que bueno, la otra parte que hay que jugar es con el tema de los toros. O sea, nosotros preparamos los vientres, está todo bien, tenemos la condición corporal, tenemos montones de medidas de manejo para justamente enfrentar esa situación, pero por otro lado tenemos que ver cómo están los toros, y para eso recordemos que los espermatozoides que se están formando hoy son los que se van a usar dentro de 60 días. Entonces, justamente tenemos que ver cómo están esos animales para poder enfrentar el inicio del entore con unos animales que estén en buena condición y además que estén fértiles como para poder justamente no tener problemas con el tema de los toros al momento del entore. Entonces, bueno, son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por suerte la situación se está dando relativamente bien, hay muy buena humedad en los suelos, el clima viene ayudando en general, además de la humedad, con la temperatura, y todo eso colabora para que justamente la situación, además de que venimos de unas pariciones que van a ser tempranas, colabora para tener una situación para el rodeo de cría que por ahora viene siendo muy buena, y bueno, creo que con algunos ajustes en lo que son los manejos, mirando la condición corporal de los animales, prestándole atención a aquellos que tienen mayores requerimientos, como decíamos, la de primera cría, algunas vacas que estén en inferior condición corporal, bueno, haciendo unos manejos artesanales con respecto a eso podemos lograr, digamos, ponerle la frutilla en la torta a esta situación que se está dando, que por ahora viene relativamente bien y que esperemos que a lo largo de la primavera se siga dando de esa forma. Y el día a día es como dije, en el sentido de que nosotros tenemos que pensar en que el animal sufra lo menos posible en este proceso que es una aparición es traumática para el animal, entonces tenemos que tratar de que ese proceso que pase la vaca sea lo menos complicado posible. Entonces tratar de atenderla a tiempo como para que ese animal no pase mucho tiempo si está atracada. Entonces que eso no le trastoque más de lo que ya el trastorno que le produce la aparición, bueno, que no sea mayor de lo que en cierto modo produce, y que eso se traduzca en definitiva en una recuperación más tardía del animal. Entonces, por eso digo, estamos en una condición relativamente favorable, se vienen dando condiciones muy buenas para las pariciones, con una primavera que estamos empezándola con buena disponibilidad de humedad, hay buena temperatura, en fin, se están dando ciertas cosas, por eso no agreguemos un factor que distorsione eso y que no podamos capitalizar toda esta situación que se está dando. Actividades del Plan Agropecuario. El próximo 31 de agosto a las 8 de la mañana se realizará la jornada de campo del proyecto Arroz Ganadería FPTA 381 en el establecimiento de Carlos Cabrera en el kilómetro 182,5 de la Ruta 15 en Cebollatí, departamento de Rocha. También el 31 de agosto a las 13 horas se realizará en el establecimiento laboratorio del proyecto Gestión del Pasto Cerro del Bombero de la familia Bassano Falcone el taller Último Tramo del Invierno. Pensamos cómo pasarlo para llegar a la primavera. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso de inseminación artificial en bovinos en Sarandí del Chi, departamento de Durazno. Se realizará este curso el 25 y 26 de septiembre y también el 2 y el 3 de octubre. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 2 de septiembre. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Diseño de Proyectos de Sistemas de Pastoreo Racional el 7 de septiembre en el local Hipódromo Asociación Agropecuaria de Salto y también el 8 de septiembre en el local Valentín Asociación Fomento Rural de Valentín en el departamento de Salto. Estas dos actividades estarán comenzando a las 9 de la mañana. Todas las actividades de extensión y capacitación pueden encontrarlas accediendo a la página web institucional en planagropecuario.org.uy.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta hora de información, de recomendaciones técnicas. Hoy tal vez faltando la palabra de los productores porque teníamos mucho material que compartimos desde allí, desde la estanzuela. Nos parecía de orden mostrar lo que está haciendo la investigación y que seguramente puede ser muy útil para los productores en general y los productores ganaderos en particular, como nos interesa al plan agropecuario. Antes de irnos, agradecerle nuevamente a Ernesto Restaino por abrirnos las puertas y también por su predisposición de siempre para compartir información. Nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí en este lugar. Hasta entonces.